nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Bien, pues San Pedro, en la epístola de este día, tercero domingo de Pascua, dice: observen buena conducta entre los gentiles, para que así como ahora murmuran de ustedes, los consideren por sus buenas obras y glorifiquen a Dios en el día que venga a visitarlos. Bien, pues en el año 106 antes de Cristo, el 3 de enero antes de Cristo, nace Marco Tulio Cicerón, que ha sido uno de los mayores filósofos, pensadores, escritores, oradores de todos los tiempos. Uno de sus libros ha sido el libro más leído en los últimos 2000 años. Del deber, así se llama su libro, De Officiis. Sí. ¿Y de qué es de lo que habla Cicerón? Cicerón no es cristiano ni nada de eso, porque nace antes de Cristo. Ni es religioso ni nada de esas cosas. Pero piensa. Cicerón piensa. De Cicerón tenemos en este libro que se llama De Officiis, del deber, tenemos la idea de la justicia. ¿En qué consiste la justicia? Consiste en darle a cada quien lo que le corresponde, a los demás lo que le corresponde y a Dios lo que le corresponde. Cicerón dice que no es posible construir una ciudad o una nación en que seamos injustos con Dios, al no darle a Él lo que se merece. De Él tenemos las dos ideas de justicia, distributiva y conmutativa. La justicia distributiva consiste en que cada quien debe tener lo que necesita para su oficio. Y la conmutativa, pues que a nadie se le debe castigar más de lo que merece. Entonces, dice que el valor, la virtud y el bien común deben de estar por encima de cualquier gusto individual. Dice que nunca nos hacemos tanto daño como sociedad como cuando solo procuramos el propio interés. Que nunca nos dañamos tanto a nosotros mismos como cuando no obedecemos la ley natural. ¿Y en qué consiste la ley natural para él? En los deberes religiosos. ¿Sí? Entonces, en la actualidad no tenemos sociedad. Los países son corporaciones, negocios, y todo el resto de la población pues somos un laboratorio humano, una granja humana, solo que somos, que hoy experimentan una cosa, mañana con otra. ¿Sí? Entonces, ¿por qué se ha descompuesto la sociedad o la nación, el Estado? Pues se ha descompuesto por la falta de justicia para con Dios. ¿Sí? Imagínense llegar a pensar que el Estado está por encima de Dios. Eso siempre fue impensable. Sí. Eso siempre fue impensable. San Pedro es a lo que se refiere. Los esclavos obedezcan a sus amos y todos a los gobernantes, a sus superiores, cuando eran verdaderos gobernantes. Cuando había Estado, nación,
hoy no existe. ¿Sí? Pues sí, sigamos enviando a sus hijos a la universidad para terminar de destruir lo poco que queda de buenas costumbres, de justicia para con Dios y para con los demás. ¿Qué es lo que más ha dañado las naciones? La educación. Eso es lo primero. Dice el Evangelio que cuando una mujer va a dar a luz, siente tristeza, porque le ha llegado su hora. Y en cierto sentido, todos sufrimos, como si nos llegara la hora. Y sí, hemos sido puestos en la existencia, y en el instante en que somos puestos en la existencia nos llega la hora. ¿Y en qué consiste esta hora que nos ha llegado? Pues en el largo periodo que tenemos desde el día en que nacemos hasta el día que nos morimos, hasta el final de nuestras vidas. Todos tenemos nuestra hora. ¿Y qué es lo que hacemos en esta hora? Formando en nosotros la imagen, el santo que Dios tiene en mente para cada uno de nosotros. Esa es nuestra hora. Adán tuvo su hora y fracasó. Judas tuvo su hora y pasó lo mismo. Nuestro Señor tuvo su hora. ¿Recuerdan cuando Jesús va a las bodas de Caná y la Virgen le dice, no tienen vino? Y él dice, no ha llegado mi hora. Sí, entonces así es con cada uno de nosotros. Una hora, es decir, una sola oportunidad para salir, para liberarnos, para formarnos, para mortificarnos. Una sola hora para expiar por nuestros pecados, una sola hora para crecer, para padecer, una sola hora para formar en nosotros la figura y la mente de nuestro Señor Jesucristo. Una hora sola para tener control de nuestros impulsos, de nuestros vicios, de nuestro carácter. Una sola hora para honrar a Dios, para amar a Dios, para servirlo. Este es nuestro desafío. Vivir esta hora en un mundo contrario a nosotros, que no pasa un segundo en que no nos veamos afectados por el mundo que nos rodea. Y en este mundo, en esta hora, hay que lograr la purificación de nuestras almas para ganarnos el cielo. Entonces, podríamos preguntarnos, cada uno de nosotros, ¿cómo va mi obra? ¿Cuál es mi mayor defecto? Mi mayor vicio. ¿Cuál es mi mayor deseo? ¿Qué es prioridad para mí? ¿Dónde me entretengo? ¿Dónde gasto el tiempo? La hora que Dios me ha dado. ¿Qué tan cerca estamos del final? Entonces, vivimos entre dos reinos completamente diferentes. El reino de nuestro Señor Jesucristo, que vive entre nosotros, en nosotros, y el reino de Satanás, el príncipe de este mundo. Vivimos completamente rodeados por este mundo, sus placeres, sus pasiones, sus engaños, sus trampas, sus promesas, sus ilusiones, sus engaños. Y sabemos que Satanás ha hecho un lío de tal forma en este mundo que hasta cierto punto
podría parecer simplemente imposible para nosotros existir en este mundo como el mundo está. Entonces, posiblemente lleguemos a pensar a veces que solo los santos son capaces de sobrevivir en este mundo. Entonces, el desafío es que vivamos como santos. Y si no, que al menos tengamos el deseo de serlo, de vivir como santos. O bajemos como el resto de la humanidad por debajo del nivel del hombre, de la mediocridad, de la animalidad. Entonces, para nosotros, simplemente existir significa estar expuestos a 1000 trampas diferentes del maligno. Tenemos que poder verlos, tanto fuera de nosotros como dentro de nosotros. Y San Pedro en la epístola nos dice: les suplico como forasteros y peregrinos que se abstengan de los deseos carnales que luchan contra el alma. Pues esta es nuestra hora, una hora en una tierra extraña, una tierra de muchos y fuertes enemigos. Por eso San Juan María Vianney dice: el que vive en el pecado adquiere los hábitos y la apariencia de los animales. La bestia que no tiene razón no conoce más que sus apetitos. Entonces, el hombre que se asemeja a ellos pierde la razón y se deja guiar por las inclinaciones de su cuerpo. Por eso el diablo se complace tanto cuando un alma está en pecado y persevera en él, porque él piensa que esta alma está trabajando para él, y si muriera, la poseería, dice San Juan María Vianney. Y ahí tenemos la influencia de tantas malas costumbres de los familiares de nosotros, de compañeros de trabajo, de amistades que tenemos, que nos hemos acostumbrado tanto al mal, a la mediocridad, a vivir como si Dios no existiera, que ya ni nos asusta. ¿Sí? Entonces, nuestro único tesoro está en el cielo, y nuestros pensamientos deben de estar donde está nuestro tesoro. Por lo tanto, nuestra principal preocupación debe ser ¿qué contribuye a vencer este mundo? ¿Qué contribuye a nuestro crecimiento espiritual, a nuestro deseo de disciplinar estas tendencias egoístas que se interponen en nuestro camino? Esta es la voluntad de Dios, nuestra santificación. Y si es su voluntad, tenemos que estar seguros que Él nos da los elementos, los beneficios, las gracias que necesitamos para lograrlo. Esta es nuestra hora y estamos trabajando, formando en nuestra propia vida la imagen, los deseos, el carácter, los pensamientos, los sentimientos de nuestro Salvador. Entonces, en este mismo momento de nuestras vidas, en toda la historia de nuestras vidas, estamos haciendo esto, activa y conscientemente. O, por el contrario, estamos haciendo la obra del maligno. Solo hay una forma de estar en este mundo, como santos, como hijos de Dios. No existe otra, o con Él o contra Él. Y ya tenemos millones y millones de personas viviendo en una ilusión, en la mentira, en el engaño, como si Dios no fuera el Creador. Entonces, tenemos que asegurarnos de que queremos ir al cielo, porque todo el sentido de nuestra vida, nuestra dignidad, la razón de nuestra existencia viene
de querer salvarnos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.